Hola, ¿cómo va? Voy a mostrar dos casos donde hay que calcular el flujo de una pirámide. El primer caso es de esta forma. Tenemos una pirámide, ¿es así? Pero aquí le voy a dibujar un poco mejor. Tenemos una pirámide, ¿no? Y arriba de esta tenemos una carga, Q mayúscula, ¿no? Acá, en la punta de la pirámide tenemos una carga Q mayúscula. Este es un caso que les puede aparecer. ¿Bien? Entonces, ¿cómo calculamos esto? ¿Cómo calculamos el flujo de eso? Bueno, miren, es muy simple. Yo necesito, para usar la ley de Gauss y poder calcular el flujo de esto, yo necesito una superficie gaussiana. Voy a elegir un cubo porque la base del cubo puede ser igual a una de las caras del cubo. ¿Entienden lo que voy, no? O sea, miren. ¿Ven? Entonces, esta base de acá va a ser una de las 6 caras del cubo. Es una superficie imaginaria. ¿Ok? El fantasmita porque es imaginario. Bien, entonces miren esto. Yo tengo un diferencial de superficie que va así, 1, otro que va así, 2, otro que va para allá, diferencial de superficie 3, otro que va para allá, diferencial de superficie 4, otro que va para allá, diferencial de superficie 5 y otro que va para allá, diferencial de superficie 6. Es decir, yo tengo diferenciales de superficie distintos. Esperen que lo voy a poner acá un cuadradito para que se entienda, porque corresponden a una pequeña parte de, ¿cómo se llama esto? De lo que es cada una de las caras, ¿no? Este es un diferencial de superficie de todos los muchos que hay en la cara de este cubo. Este es un diferencial de superficie de los muchos que hay en esta cara de este cubo, pero bueno, el tema es el diferencial de superficie vector, ¿no? Es siempre normal a la superficie, ¿ok? Entonces acá nosotros tenemos 6 diferentes tipos de diferenciales de superficie para las 6 distintas caras que nosotros tenemos. ¿Bien? Entonces observen esto. Miren. Fíjense. El flujo del cubo total del campo eléctrico generado por la carga esta que está acá, que no se ve bien ahí, pero en realidad esa carga está en el centro, ¿no? del cubo, porque está en la punta de la pirámide. ¿Bien? Ok. Entonces, miren. El flujo del cubo es 6 veces el flujo de, ¿cómo se llama esto? El flujo de una cara. ¿Ok? Y fíjense, el flujo de una cara es el mismo que el flujo de la pirámide, porque en realidad el flujo que pasa por las paredes de la pirámide, ¿no? Van a ser cero porque los vectores campo y diferencial de superficie ahí van a ser perpendiculares. Pero cuando se trata de la base, que es la parte de abajo, no. Entonces solamente va a tener flujo en la base, ¿no? Volvamos. En las partes estas que yo tengo de la pirámide, del producto escalar diferencial de superficie campo, se me va a hacer nulo porque en esos casos el campo y la diferencial de superficie van a ser perpendiculares entre sí. Y el producto escalar entre dos vectores perpendiculares siempre me da cero. Ahora, para abajo, no, en ese caso no va a pasar así. En ese caso van a ser, ¿cómo se llama esto? Van a ser colineales. No van a ser perpendiculares para el caso de la base de la pirámide. ¿Y el flujo que pasa por la base de la pirámide qué es? Es el flujo de una cara, ¿no? Entonces miren, el flujo total que pasa, o sea, el flujo total del cubo es la carga total reciente que yo tengo dentro del cubo, que es esta, ¿no? Dividido al siglo cero por la ley de Gauss, que dice eso, que justamente el flujo que pasa por una superficie es igual a la carga total residente dentro de la superficie sobre epsilon cero. ¿Bien? Acuérdense que este cubo es imaginario. ¿Ok? Y esto es igual a 6 veces, esto es un 6 si no se entiende, ¿cómo se llama esto? El flujo de una cara, ¿no? El flujo de campo electrostático a través de una cara. Entonces, el flujo
el campo electrostático en una cara, ¿a qué es igual? Es igual a Q sobre 6, mejor lo pongo así, 6 multiplicado por epsilon 0. ¿Bien? Y como el flujo de la cara y el flujo del campo electrostático que pasa por una cara y el flujo de campo electrostático que pasa por la base de la pirámide, es decir, el flujo de la pirámide, ¿no? Son iguales, entonces el flujo del campo electrostático a través de la superficie de la pirámide es igual a Q sobre 6 por epsilon 0. Y esta es la respuesta de este ejercicio. Ahora voy a hacer un análisis geométrico para que vean por qué mejor, como se llama esto, se me cancelan los otros. Miren, yo tengo la pirámide, ¿no? Una cara de la pirámide. ¿Por qué? Vamos a ver por qué se me cancela, por qué no tengo flujo a través de las caras de la pirámide, ¿no? El diferencial de superficie de la pirámide, yo lo tengo, esperen que lo dibujo un poquito mejor, ¿dónde tengo mejor? Acá. Bueno, ni importa. A ver si lo puedo dibujar de alguna forma que quede bien. Ahí está. Bien. El diferencial de superficie yo lo tengo normal a una de las caras de la pirámide, ¿no? Una de las caras, la cual no es la base, ¿ok? La base está acá abajo. El flujo ¿cómo se llama esto? De las 4 caras de la pirámide, los cuales no son la base, van a ser iguales, ¿no? Bueno, fíjense una cosa. Yo tengo la carga acá. Entonces, ¿qué va a pasar? Como yo tengo la carga acá, en la punta de la pirámide, el campo electrostático va a ser así. A través de la cara de la pirámide. Y acá, bueno, va a ser así. ¿Lo ven? Y lo mismo va a pasar con, ¿cómo se llama esto? Esto adentro del coso, ¿no? Adentro de la pirámide. Va directamente para abajo en lo que es la base de la pirámide. ¿Bien? Entonces, fíjense. ¿Qué pasa cuando estoy en la cara? En la cara el campo electrostático va así, hace como si estuviese cayendo, entre comillas, por la cara de la pirámide, ¿no? Desde la punta de la pirámide para abajo, ¿no? Pero fíjense, son perpendiculares. Como son perpendiculares, ¿cómo se llama esto? Al estar relacionado el flujo con, ¿cómo se llama esto? Con una integral de flujo que es una integral de un producto escalar, o sea, miren esto. ¿Ven? Un producto escalar, y esto van a ser perpendiculares para todos y cada uno de los puntos. Entonces, esto en la cara de la pirámide, no del cubo, ojo, de la pirámide, esto va a ser igual a 0. Pero eso no es porque no tenemos campo, sino porque los vectores son perpendiculares. Bien. Entonces, listo. Este es el resultado para cuando tenemos la carga en la punta de la pirámide. Bien. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos la carga uniformemente distribuida por toda la pirámide? Bien, fíjense. Vamos a borrar esto. Bien, si yo tengo... Uy, se escucha muy feo. Bueno. Si yo tengo una pirámide, ¿no? Se le medio la cabeza. Qué mal que dibujo. Bien. Ahí va. Si yo tengo una pirámide, ¿no? Pero ahora la carga está uniformemente distribuida en todo el cuerpo, ¿no? Y no está la carga acá, sino que está uniformemente distribuida en todo el cuerpo, ¿no? En todo el interior de lo que es la pirámide. Bien. Acá, acuérdense que cuando tenemos una distribución uniforme de cargas, entonces la densidad, que en este caso va a ser volumétrica, va a ser constante. Los casos donde la densidad no es constante para el caso de la pirámide, para el caso del flujo de la pirámide, no se evalúan en la cátedra, así que
no se preocupen. Sí se evalúan para los casos de las esferas, o sea, para los casos de alta simetría, sí, pero para una pirámide que no es un caso de alta simetría, no. Para los casos de las esferas, cilindros, el plano y el hilo infinito, todos esos sí se evalúa cuando la densidad no es constante. Acá solamente se lo podrían evaluar si la densidad es constante, o sea que la distribución de cargas es uniforme. Distribución uniforme de cargas, entonces densidad constante. Bien, entonces miren esto. Bueno, recuerden que la ley de Gauss me dice que el flujo es proporcional a la carga total residente por una constante que es la inversa de la permitida del vacío, ¿no? Pero la carga total residente se puede ser expresada como una integral. ¿Cuál integral? La integral de la densidad de carga por el diferencial de volumen, superficie... esto dependiente de R'. Y esto puede cambiar respecto de cómo es el cuerpo, si es superficial, lineal o volumétrico. ¿Cómo cambia? Cambia la densidad, pasa de densidad lineal, volumétrico, superficial, y cambia el diferencial. Va a ser un diferencial de L, un diferencial de S, un diferencial de volumen. Depende de cuál sea el caso. En este caso estamos con volumen porque es un elemento que tiene, es un elemento tridimensional, ¿no? Bien, entonces miren. La densidad es constante, ¿no? O sea, la densidad que depende de R', R' es la fuente, ¿no? La que me provoca, ¿cómo se llama esto? El campo, ¿no? En la posición de la fuente que varía. Es constante, ¿no? Entonces la puedo sacar fuera de la integral. Entonces miren, voy a yo integrar el diferencial de B. ¿Pero qué es el diferencial de B? Bueno, acá hay algo muy importante. El volumen de una esfera, es un tercio de la longitud de esta, la voy a llamar esta longitud A, y esta en los ejercicios se los tienen que dar. Si estas dos longitudes son iguales, ¿no? Entonces el volumen es un tercio de A elevado a la 2 por la altura. La altura es la que hay entre la base de la pirámide y la punta de la pirámide, ¿ok? O sea, esto de acá. ¿Bien? En el caso de que esto sea una distancia tal y esta sea otra, entonces el volumen es un tercio por A por B, o sea, una distancia por la otra por H. Pero bueno, como no es el caso y esta es una pirámide simétrica, entonces no hay problema. Ojo, simétrica, no de distribución simétrica. ¿Bien? Ahora, ¿quién es H? ¿Cómo lo descubro? Bueno, miren una cosa. ¿Recuerdan que el cubo y la pirámide tienen relaciones geométricas parecidas? O sea, tienen algunas relaciones geométricas donde coinciden. Quiero que miren una cosa. Si yo tengo un cubo, lo voy a mirar. Imagínense que yo estoy mirando un cubo de frente, ¿no? Y adentro estoy mirando la pirámide que está adentro, ¿no? Que en este caso es esta. ¿Bien? ¿Qué es lo que voy a notar? Si la pirámide es simétrica y el cubo está, y igual el cubo obvio también, ¿no? Que la altura que yo voy a tener de la pirámide, si la base es, como la longitud de la base, ¿no? Es A, ¿no? Entonces esto es de lado A, ¿no? Entonces la altura va a ser A dividido 2, si se cumple esa simetría, que se va a dar. En los casos en los que ustedes tienen que trabajarlo, se va a dar. Entonces fíjense, ¿cómo me va a cambiar esto? Esto va a ser un tercio por A elevado a la 2 por A sobre 2. A se multiplica con A elevado a la 2, me queda A elevado a la 3. 3 se multiplica con 2 porque están en los denominadores, en un producto, y me queda 6. Y fíjense, el volumen de un cubo es igual a, ¿cómo se llama esto? Su arista elevado al cubo, ¿no? Entonces miren esto. Esto es un cubo. Esto es de una pirámide. Entonces fíjense que el volumen de una pirámide simétrica es el sexto del volumen de un cubo. ¿Lo ven? Bueno, no, datos. Bueno, en cuestión tenemos esto.
Esto es el volumen de una pirámide, ¿no? Que no depende de su altura, porque la altura ya le encontramos el factor común que es este, ¿no? Bien, esto es una H por las dudas, si no se nota. Bien. Ahora, gracias a eso, no hace falta resolver esta integral. ¿Cómo se llama esto? Bueno, en realidad sí. Pero ¿de dónde a dónde la vamos a evaluar? La vamos a evaluar desde 0 o sea, desde un volumen 0 hasta el volumen de la pirámide. Que el volumen de la pirámide, ¿cuánto es? A elevado a la 3 sobre 6. Bien, entonces esto va a ser evaluado entre A, y A elevado a la 3 sobre 6. Eso es un límite de integración. 0 y A elevado a la 3 sobre 6. Porque el volumen varía entre 0 y eso, ¿no? Bien, entonces ¿esto cuánto va a ser? Esto va a ser A elevado a la 3 multiplicado por la densidad volumétrica dividido a 6 por epsilon 0. Disculpe, esto es un 6, ¿no? Bien. Entonces, el flujo total de la superficie, del campo a través de la pirámide, que es nuestra superficie, ¿no? Va a ser A elevado a la 3 por la densidad volumétrica dividido a 6 epsilon 0. Y esta es la respuesta que estábamos buscando.